Los hermanos. Ok, una vez más que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos, mi hermano John, mi hermana Blanquita, bienvenidos. En el caso del hermano Milton, él confirmó que la energía por su sector le llega a las 9 de la noche, entonces se le imposibilita conectarse. Y nuestra hermana Abigail no nos ha comentado nada. Vamos entonces a orar. Hermano Andrés tampoco no me ha dicho nada. Vamos entonces a levantar una palabra de oración para poner en las manos del Señor este tiempo y compartir el tema que nos compete para hoy según lo que está cronometrado, está establecido en el sílabus. Vamos entonces a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas le damos en esta preciosa noche por su gran amor, su bondad, su misericordia. Gracias por la oportunidad que usted nos da de compartir este tiempo para continuar con el desarrollo de la temática propuesta para el día de hoy según la planificación que tenemos en el sílabus de esta materia, teología pentecostal. Pedimos que usted nos ayude, que usted nos dé esa sabiduría, entendimiento, para que podamos transmitir y receptar lo que usted nos quiere enseñar. Señor, que nos enseñe la luz de tu verdad, de tu palabra, y que nuestros corazones estén receptivos para recibirla. Que usted bendiga la vida, los hogares, las familias de nuestros hermanos, los ministerios representados en cada uno de los que están, aquellos que no han podido todavía unirse, bendícele, Dios mío, y también, Señor, que ellos puedan recibir también la temática y juntos gozarnos en el aprendizaje. Nos encomendamos en tus manos, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla para eh, estar compartiendo el tema que nos compete para hoy día. Allí estamos entonces. Para hoy vamos a estar revisando lo que es el cesocianismo versus el continuismo. También el reino de Dios establecido aquí y ahora. Si es que la escritura nos enseña si el reino es posterior al milenio o anterior al milenio o en el milenio, si es que está prometido de parte de Dios, si se va a desarrollar aquí en el cielo o en la tierra. Entonces es la temática que vamos a estar revisando hoy. Veamos entonces, con respecto a la teología pentecostal, hemos nosotros dicho que la teología pentecostal la hemos asociado. La otra diapositiva, la anterior. Eh, esta. Sí, un ratito. Ok, ese es el tema que vamos a estar hablando, no desarrollándolo según la programación del sílabus. El Listo, cesacionismo versus el gracias. continuismo, el reino aquí y ahora, el posterior milenio, si es que se va a desarrollar en el cielo o en la tierra. Hemos estado entonces viendo la teología pentecostal y le hemos asociado nosotros a la fiesta de Pentecostés. Y hemos dicho que la fiesta de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, fue el tiempo en el que el Espíritu Santo descendió y llenó a los que estaban esperando la promesa que Jesús le había dicho que guardaran, que esperaran en la ciudad de Jerusalén. Y pues allí el Espíritu Santo, según lo que la Biblia enseña, él evidenció que lo había llenado con su poder por medio del hablar lenguas. Eh, Asimismo, también lo que enseña la Escritura es que el Espíritu de Dios, aparte de darle la evidencia de ese bautismo en el Espíritu Santo, también imparte dones para los creyentes.
Pero hay dos posiciones o dos corrientes que se han desarrollado y estas corrientes son como opositoras, no son contrarias. Se llama el cesacionismo y la otra corriente se llama el continuismo. ¿Qué entendemos por cesacionismo? El cesacionismo es la creencia generalizada de que ciertos trabajos, según ellos creen, unciones y llamados sobrenaturales, han dejado de operar y no operan en la iglesia actualmente. El término cesacionismo proviene del término cesar, y pues dice esta corriente de interpretación que los dones cesaron, que ya no están activos, que ya no están vigentes en la actualidad y que únicamente fueron usados por Jesús y posteriormente por algunos apóstoles. Esta doctrina, la doctrina del cesacionismo, argumenta que los apóstoles y profetas ya no funcionan, ya no están activos. Es lo que ellos dicen, que el ministerio profético y apostólico ya feneció. Eso únicamente se desarrolló en el tiempo de los apóstoles y ellos certifican que para ser considerado apóstol tenía que haber demostrado que caminó con Jesús, que estuvo con él a lo largo de sus 3 años de desarrollo de ministerio y que aprendieron del gran maestro. Entonces, para ellos ya algunos dones ya cesaron y dentro de esos dones están los dones ministeriales que menciona Efesios capítulo 4, verso 11. Entonces, ellos dicen que esos dones ya no están vigentes, que cesaron, ya no funcionan. También los cesacionistas argumentan que los creyentes ya no pueden ministrar en sanidad, tampoco pueden expulsar demonios o funcionar en los dones del Espíritu, que pues esos dones únicamente fueron impartidos en el tiempo de la era apostólica, pero que ya posterior a aquello ya no están vigentes y ya no funcionan en los creyentes. Esta enseñanza también se dice que se hizo popular en los años 1500 durante la Reforma Protestante. Recordemos que en tiempo de Reforma, hombres como Juan Calvino, como Martín Lutero, que llevaron al éxtasis la Reforma el 31 de octubre de 1517, ellos en cierta manera, algunos se inclinaban por esta posición, ¿no? Por el cesacionismo. El cesacionismo surgió de la teología reformada. Algunos le han acreditado a Ulrico Zwinglio y a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador. Él llevó la reforma, la desarrolló en Suiza, y también en Suiza estuvo desarrollando la reforma Juan Calvino. Juan Calvino, a pesar de que era de origen francés, pero sin embargo, como la reforma en Francia no tuvo mayor prosperidad porque un grupo que surgió allí llamado los hugonotes, ellos incluso quisieron ser exterminados, ¿no? En una fiesta llamada la fiesta de San Bartolomé en el año de 1572. Por ende, Juan Calvino, él se trasladó a Suiza y es en Suiza donde él va a exponer su pensamiento protestante y a desarrollar la teología reformada. Y probablemente mucho él tomó de Ulrico Zwinglio. Entonces, se dice que probablemente este pensamiento del cesacionismo surgió por medio de ellos, de Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Muchos creyentes han crecido espiritualmente en la iglesia aprendiendo esta doctrina y por lo tanto se ha convertido en una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Hasta la actualidad, los que tienen pensamiento o doctrina reformada
pero con una inclinación de pensamiento teológico heredado de Juan Calvino, ellos siguen creyendo también que ya los dones o algunos de los dones cesaron, no están activos. El cesacionismo enseña que algunos dones cesaron, algunos, y ya no están operativos en la actualidad. En el cesacionismo, el debate no radica en si todavía existen dones presentes, sino en cuáles son los que están activos o los que están vigentes en la actualidad. Eso es lo que se debate en el cesacionismo. Los cesacionistas citan versículos como Primera de Corintios, capítulo 13, verso 10. Vamos a ver, por favor, qué dice Primera de Corintios, capítulo 13, verso 10. Si me pueden ayudar, por favor, con la lectura de este texto. Mi hermano John o mi hermana Blanquita, por favor. Ya. Listo, pastor. Por favor, ayúdenme. 1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Por favor. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este versículo lo utilizan los cesacionistas para certificar que algunos dones no están vigentes, ¿no? Y el hecho de que los dones milagrosos parecen estar estrechamente vinculados al ministerio de los apóstoles y a la confirmación de la revelación divina, según lo dice Hechos, capítulo 2, verso 22. Veamos, por favor, qué dice este texto, Hechos 22, y también Hechos 14, 3 y 2 Corintios 12, 12. Por favor. Hechos, capítulo 2, verso 22. Ya. Dice la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2:22. Aquí está hablando Pedro, ¿verdad? En este discurso que él está dando posterior a el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de hablar lenguas. Y está haciendo referencia que Jesús operó haciendo milagros, que Jesús operó haciendo milagros y que el ministerio de Jesús fue conocido mundialmente por todos los milagros que él hizo. Eso es lo que está refiriendo en Hechos 2:22. Ahora veamos Hechos 14:3, por favor. Hechos capítulo 14, verso 3. Ya, la palabra Hechos 14:3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Muy bien, gracias. Vemos aquí que ya ahora no es Jesús quien está operando allí señales y prodigios, sino que son los apóstoles, ¿no? Están en su primer viaje misionero y ellos están en ese periplo y están allí haciendo o usando señales, prodigios y milagros para que la gente crea que ellos iban en el nombre de Jesús. Ahora veamos lo que dice 2 Corintios 12, 12, por favor. 2 Corintios 12, 12. Ya, 2 Corintios 12:12 dice, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ellos dicen que estos dones fueron usados por los apóstoles, pero que quedaron hasta allí nomás.
que eran usados, pero posteriormente ya no continuó. Por eso es que dice que cesaron, esos dones cesaron. Y de allí el término cesacionismo, porque ellos afirman que esos dones ya no están activos en la actualidad. Ahora, contrario al cesacionismo está el continuismo. Y ya nosotros vamos a hacer nuestro análisis para certificar si es lo que exponen estos pensadores, tanto del cesacionismo como el continuismo, si es que ellos tienen su argumento bíblico, o también nosotros cómo podemos hacer nuestro propio análisis y sacar también nuestra propia conclusión, ¿no? Haciendo teología, porque ese es nuestro quehacer teológico. El continuismo sostiene que todos los dones espirituales, como sanidades, lenguas y milagros, siguen vigentes en la actualidad, tal como en los tiempos de la iglesia primitiva. Esto es lo que tienen como pensamiento teológico los que se inclinan por el continuismo. El término continuismo, ellos certifican que los dones continuaron. Los otros dicen que cesaron, pero ellos están certificando que continuaron y hasta la actualidad siguen vigentes y tan activos como estuvieron en la iglesia primitiva. Según esta postura, los dones espirituales han seguido manifestándose desde el día de Pentecostés y que la iglesia actual tiene acceso a todos los dones mencionados en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo descendió, dicen los continuistas, cumpliendo la promesa de Jesús, según Hechos 1:8, según Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, capacitó a los creyentes con dones sobrenaturales para servir a Dios con poder y eficacia. Estos dones, dicen los continuistas, se detallan en al menos unas 3 listas. Están en Romanos capítulo 12, enfáticamente a partir del verso 6 hasta el 8, están en Efesios capítulo 4, verso 11, y están en Primera de Corintios capítulo 12, verso 7 al 11, y también en el capítulo 12, verso 28. Allí está detallada la lista de dones que da el Espíritu, o da el Hijo, o da el Padre. Según el continuismo, estos dones continúan siendo relevantes hoy día. Cada persona recibe diferentes dones según la voluntad del Espíritu. Dios ha repartido entre ustedes una variedad de dones espirituales, dicen ellos. Hay que usarlo bien para ayudarse unos a otros, dice el apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, en el verso número 10. En 1 Corintios 12, del 4 al 6, se expresan los diferentes tipos de dones y que estos dones son dados por un mismo espíritu, dice el texto. Los diferentes tipos de servicio son realizados por un mismo Señor. Los diferentes modos de obrar provienen del mismo Dios que obra en todos. Los continuistas sostienen que no hay evidencia en las Escrituras de que alguno de estos dones espirituales ya no esté operando. Ellos dicen que a lo largo de la narrativa bíblica, y pues mucho más en el Nuevo Testamento, desde que la iglesia comienza, según el libro de Hechos, en el capítulo número 2, y cómo la iglesia se va expandiendo, ¿verdad? Porque Hechos capítulo 1, verso 8, da el orden, cómo la iglesia iba a expandirse. Primero, el evangelio iba a ser predicado en Jerusalén, y así lo narra Hechos capítulo 1 hasta del capítulo 2 al capítulo 7. Todos esos eventos se dieron en Jerusalén, se predicó en Jerusalén. Pero los primeros cristianos como que se olvidaron el orden de cómo tenían que predicar el evangelio.
y pues los lugares donde debían predicarlo. Ellos estaban muy cómodos, establecidos en Jerusalén y no querían salir de allí. Pero para que la iglesia salga, porque Jesús había dicho en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir? Según Hechos, en el capítulo número 8, al finalizar el 7, comenzar el 8, se dice que tuvo que haber un mártir, el primer mártir de la iglesia murió o lo mataron. Entonces, cuando lo mataron, los creyentes tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, pero dice en Hechos capítulo 8 que ellos huyeron, pero no huyeron con la boca cerrada, sino que huyeron e iban testificando en los lugares donde iban. Entonces el evangelio se predicó posteriormente de Hechos capítulo 8 hasta el capítulo número 12, se predicó en todo Judea y también en Samaria. A Samaria fue Felipe a testificar del evangelio. Y pues allí vemos también otros testigos, como Esteban también, y luego el mismo Saulo de Tarso. Entonces, allí está el evangelio siendo predicado en Judea y Samaria. Posteriormente, el evangelio va a ir hasta lo último de la tierra, y allí lo enseña el libro de Hechos a partir del capítulo número 13, cuando comienza el primer viaje misionero, y se extiende hasta el capítulo 28, cuando Pablo va a morir en Roma a manos del emperador Nerón. Entonces, los continuistas dicen, a lo largo del desarrollo de la iglesia, desde que comenzó en Jerusalén, año 30 después de Cristo, no ha habido evidencia de que esos dones ya dejaron de operar. Más bien, dicen los continuistas, que hay evidencia bíblica que los dones siguieron activos, porque vemos a los apóstoles predicando la palabra, pero también obrando milagros, prodigios, señales, y en los diferentes lugares donde iban, ¿no? Pablo en Éfeso, por ejemplo, según lo que narra en Hechos 19, allí hizo milagros extraordinarios, ¿no? en Éfeso. También cuando llegaron a la isla de Chipre y cruzaron al otro lado de la isla de Chipre, allí estaba la tierra de Timoteo, que era Listra, también hicieron milagros. Y bueno, en todos lugares donde iban, cuando Pablo iba en calidad de prisionero, ¿no? En la isla de Malta, milagros que obraron allí por la mano poderosa de Dios. Le picó una serpiente y creo que más bien murió la serpiente y no Pablo, ¿verdad? Entonces, milagros. Y allí dice que había muchos enfermos, parece que estaba la enfermedad de la disentería, y allí Pablo oró y se sanaron, señales. Entonces, dicen los continuistas, no hay evidencia bíblica que certifique que los dones cesaron. Más bien, la evidencia bíblica indica que los dones continuaron. Ahora, ¿qué más están diciendo los continuistas? Dentro de esta posición, entonces, el cesacionismo y el continuismo son corrientes que hasta la actualidad se siguen debatiendo. Como en cualquier doctrina, existen extremos en ambos bandos, tanto los cesacionistas como los continuistas. Algunos cesacionistas creen que todos los dones espirituales desaparecieron al concluir la era apostólica. Algunos dicen todos, ya no quedó ni uno solo. En cambio, otros dicen que no todos, sino que fueron algunos. Otros cesacionistas menos radicales sostienen que solo los dones de señales, como son sanidades, milagros y lenguas, dice que han concluido, que cesaron, que esos en la actualidad no están activos, que cesaron los sanidades, milagros y lenguas. Por otro lado, entre los continuistas extremos, algunos enseñan que las lenguas siempre deben acompañar a la salvación o a la llenura del Espíritu Santo. Es más, ha habido algunos continuistas que incluso han dicho que si es que no hay evidencia de bautismo de Espíritu Santo, no hay salvación para la persona.
Recuerdo que alguna vez emitió ese criterio el muy conocido evangelista, siervo de Dios, Gigi Ávila. Él se inclinaba por creer que si no era bautizado en Espíritu Santo, pudiera estar en riesgo su salvación. Entonces, son pensamientos continuistas, pero son extremos. También puede haber un énfasis equivocado en los dones en lugar de la persona de Jesucristo, porque también la Biblia dice, nunca dice por sus dones lo conoceréis, sino más bien por sus frutos los conoceréis. Y dentro de esos frutos se dice que a la luz de la palabra hay al menos unos 3 tipos de fruto. El primer tipo de fruto es el fruto de arrepentimiento, que lo habla Mateo en el capítulo 3, ¿verdad? Y que Juan el Bautista hacía mucho énfasis a los judíos que iban para que los bautice. Él se resistía para bautizar a estos judíos religiosos, en el caso de los fariseos, los saduceos, los escribas, porque ellos querían que Juan el Bautista los bautice, pero ellos no daban ninguna evidencia de arrepentimiento. Entonces le dice Juan el Bautista, le dice serpientes, ¿cómo le dijo? Víboras. Ustedes no dan fruto a arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es un fruto que muestra a la persona que busca de Dios. El fruto de arrepentimiento. La epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 habla de otro fruto, y ese fruto es diferente al fruto de arrepentimiento. Ese es el fruto del Espíritu. Es uno solo. Dice, más el fruto del Espíritu es. Entonces no dice los frutos, sino el fruto. El Espíritu produce un fruto, y ese fruto debe estar evidenciado en la vida del creyente. Y allí lo divide en 9, pero son 9 manifestaciones que produce ese fruto. Entonces allí está el segundo fruto, el fruto de arrepentimiento y fruto del Espíritu. Pero también se dice que todo cristiano debe evidenciar un fruto, y es el fruto evangelístico. Ese fruto evangelístico es las almas que gane para el Señor. Entonces son frutos, ese es el fruto del trabajo evangelístico que he realizado. He ganado tantas personas para Cristo, es un fruto. Entonces, el fruto es el que da a conocer a la persona, no el don. Por ende, los continuistas, allí es como que un extremo, ¿verdad? Extremos del continuismo. Ellos dicen que deben ser conocidos por su fruto, por su don, perdón, por el don y no por el fruto. Incluso hay quienes afirman que cada creyente puede ser dotado con cualquier don milagroso si tiene suficiente fe. Y pues algunos como que aquí tergiversan la fe, porque la fe no es precisamente una evidencia de un don, ¿verdad? Entonces, si es que a la final tiene el don de fe, que es diferente, eso ya es otro asunto. Pero algunos dicen que para tener dones debe tener fe. Y pues yo creo que para tener don debe estar más bien a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque es Dios quien lo da y lo reparte como Él quiere. Ahora, si bien es cierto, uno debe pedir, ¿verdad? Porque Santiago dice así, que uno debe pedir, entonces el Señor va a dar. Pero depende también el corazón y el propósito para el cual le pida. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 29 al 30, donde habla de los dones. ¿Para qué se necesita un don? Pues, o Dios quiere darnos todos los dones. La respuesta en sí es que Dios pudiera ser que nos quiera dar los dones, pero no es conforme a nuestro corazón, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso hay que tenerlo bastante claro. El cesacionismo afirma el apoyo histórico
al declarar que no hay indicio de que los dones de milagros continuaran después de la muerte de los apóstoles, ¿no? Esto dice el cesacionismo, ¿no? Y pues estamos ahora revisando el cesacionismo versus el continuismo. El cesacionismo entonces emite su criterio y dice que no hay evidencia ya después de la era apostólica de que hayan existido dones activos, vigentes y mucho más los dones de milagros. Sin embargo, los continuistas sostienen lo contrario, basándose en el registro histórico de la iglesia. Y pues la iglesia tiene su historia, tiene su registro histórico, y parte de ese registro histórico lo tienen los padres apostólicos, ¿verdad? Que fueron los líderes que estuvieron al frente de la iglesia después que ya los apóstoles no estuvieron. Y pues se llaman padres apostólicos porque algunos de ellos fueron directamente discípulos de los apóstoles, como por ejemplo Clemente de Roma, como por ejemplo también Policarpo de Esmirna. Se dice que ellos fueron directos discípulos de los apóstoles. Y para certificar entonces que no es como el cesacionismo dice, usando datos históricos, los continuistas mencionan algunos padres apostólicos haciendo énfasis de que ellos fueron ejemplos de que sí estaban activos los dones en el tiempo que ellos estuvieron desarrollándose en la parte de la historia. Y pues mencionan aquí algunos. Número 1, mencionan a Justino Mártir. Justino Mártir vivió desde el año 100, se dice hasta el 165 después de Cristo. Y fue un historiador de la iglesia primitiva. Afirmó en uno de sus escritos que los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el presente. Mire lo que dice Justino Mártir. Los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el presente. Ahora, si es que Justino Mártir vive del año 100 hasta el 165, hasta el año 165 que estuvo Justino Mártir, está lo que vigente o en vigencia lo que él dice, que los dones proféticos estaban presentes todavía hasta ese tiempo. Ahora, es posible también ver entre nosotros, mujeres y hombres, que poseen dones del Espíritu de Dios, dice también Justino Mártir. Entonces, Justino Mártir está emitiendo aquí un criterio de que todavía hasta el tiempo de él había dones de profecía, dones proféticos, pero también dice que habían dones del Espíritu de Dios y pues operaban tanto en mujeres como hombres. Y mire que allí un desarrollo casi de 200 años. También está Irineo, ¿no? Irineo de Lyon. Él vive desde el 125 hasta el año 200 después de Cristo. Él vivió entonces 35 años más que Justino Mártir, porque surgió después, ¿verdad? Y Irineo de Lyon dice, también oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y hablan todo tipo de idiomas a través del Espíritu. Mire lo que dice Irineo de Lyon. Entonces, Irineo está certificando que hasta el tiempo que él vive, hasta el año 200, había dones proféticos y también había don de lenguas, porque él dice que hablaban idioma a través del Espíritu. Incluso, dice él, los muertos han recitado y han permanecido entre nosotros durante mucho tiempo. O sea, los que ya no estaban, habían ellos tenido esta práctica de fe y la habían incluso heredado o transmitido a los que surgieron después. Entonces, mire el argumento del continuismo, ¿no? Que está debatiendo contra el cesacionismo, y los argumentos que está poniendo el continuismo aquí son la línea histórica y están usando los testimonios de los padres apostólicos. Otro padre apostólico más, y este hombre se llamó Novacio, ¿no? Y ahora Novacio se extiende un poco más de tiempo, del 210 hasta el 280. ¿Qué dice Novacio? Mire lo que expresó. Este es
el Espíritu Santo, que establece profetas en la iglesia, enseña a los maestros, dirige las lenguas, otorga poderes y sanidades, realiza obras maravillosas, dice Novacio. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que él testifica y se encuentra dentro de los escritos que se tienen de Novacio. También Novacio está diciendo que el Espíritu establece profetas, que el Espíritu establece maestros, que el Espíritu dirige las lenguas y sigue otorgando poderes y sanidades y obras maravillosas. Mire, ya estamos en el 280 dentro de esa línea histórica. Ahora, el continuismo expone otro padre apostólico más, y se dice que este fue uno de los padres de la teología. Incluso el catolicismo romano hasta la actualidad lo mantiene a Agustín de Hipona como el padre de la teología católica romana, Agustín de Hipona. Y por Agustín de Hipona es que se estableció el bautismo para niños o bautismo por infantes, ¿no? A partir de él lo enseñó como doctrina. Entonces hay que considerar de todas maneras en el surgir del tiempo a este famoso y conocido teólogo, aunque fue católico, pero sin embargo el aporte que él tiene es muy importante. Ahora Agustín de Hipona ya vive un poco más, ¿no? Del 354 al 430 después de Cristo. Es mencionado a menudo como uno de los padres de la iglesia primitiva que inicialmente rechazó la idea del cesacionismo. Él rechazó el cesacionismo. Y a pesar de que dijimos hace un momento que se lo establece ya como una norma de pensamiento teológico en tiempo reforma, pero había algunos que ya en ese tiempo también se inclinaban por creer que ya los dones no estaban en vigencia. Y pues pensamiento que está rebatiendo Agustín de Hipona y que ahora también se lo utiliza en este tiempo como un medio para defender la teología o el pensamiento en su desarrollo. A pesar de esto, más tarde se vio tan impactado por las sanidades y milagros que presenció directamente, que escribió en la Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios fue una obra, ¿no? Una gran obra que escribió Agustín de Hipona, Ciudad de Dios. ¿Y qué dice en este escrito que él tiene? Estoy tan lleno de urgencia, decía él, por terminar este trabajo, que no puedo registrar todos los milagros que veo. Mire, si Agustín de Hipona está certificando que en su tiempo también él fue testigo de milagros que hacía Dios por medio de los hombres. Luego, pues, en el transcurso del tiempo, ¿no? Ya avanzando un poco más, haciendo un salto bastante grande, estudiosos bíblicos más contemporáneos como John Wesley surge ya también en tiempo reforma, ¿no? Muy conocido teólogo inglés, del cual vino el metodismo y en cierta manera aportó para los movimientos de santidad, John Wesley. Está también A.W. Tozer, está R.A. Torrey, está J.P. Moreland. También estaban firmemente convencidos de que todos los dones del Espíritu siguen siendo activos en el mundo actual y de hecho operan en algunos individuos. Pues mire que aquí el argumento que utiliza el continuismo es recurrir a la historia y a los padres apostólicos y a otros estudiosos de la Biblia que son muy conocidos para defender el pensamiento de que los dones siguen activos, de que no han cesado, como dice el cesacionismo. Entonces, quisiera escuchar de ustedes, por favor, algún comentario respecto a estos dos pensamientos y con cuál ustedes se inclinan, si el cesacionismo o el continuismo. Por favor. Pastor. Mi hermano John, adelante. Una de las cosas que puedo ver aquí es de que, en cierta forma, el continuismo
es lo que la iglesia hoy en día practica y Dios todavía le sigue dando, porque creemos y sabemos de acuerdo a las escrituras que el poder que Dios dio es para todos, dice que en el libro de Joel, que se derramó el Espíritu sobre siervas y siervos. Entonces, esa unción que Dios dejó, creo que todavía tiene que transmitirse de generación en generación, porque sin eso la iglesia no puede caminar, pues. Eso es lo que la iglesia ha venido a hacer, pues, como dijo Jesucristo mismo cuando leyó en el libro de Isaías, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar libertad a los cautivos y predicar el día agradable del Señor. Entonces, pienso que el continuismo hoy en la iglesia todavía se sigue dando. Aunque sí, como dice ella, hay también extremismo, que se siguen practicando también, y se ve bastante de esto. Entonces, creo y pienso de que al menos el cesacionismo, que yo lo escucho recién y sé que eso en cierta forma, como no creen que ya los dones y todo el poder de Dios ha quedado ahí en stand-by. Si fuera así, entonces la iglesia de nada le serviría todavía seguir, pues, porque la iglesia sigue por el Espíritu Santo y el Espíritu es el que reparte los dones y da el poder para ayudar a los demás que están en la oscuridad, ¿no? Ok, muchísimas gracias, mi hermano John. Ahora, quisiera yo hacer una pregunta para ustedes allí. ¿Qué creen ustedes respecto a los dones? Los dones de profecía, o sea, ministerio profético y ministerio del apóstol, ¿están activos en la actualidad? ¿Hay algún argumento bíblico que podamos usar para defender esa posición? ¿Qué dicen ustedes? En la realidad sí siguen activos, pastores, estos dones, tanto como el de profecía y el de apóstol, porque en la realidad sí tenemos el respaldo bíblico que él dejó maestro, apóstol, profetas, evangelistas. Edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo, hasta donde podemos analizarlo. Con lo que compete, como él decía, al continuismo y al sesionismo, sí se da en la actualidad lo que es los términos, estas dos partes, movimientos. El continuismo también tiene sus extremismos y hoy por hoy seguimos avanzando también, porque si no fuera por el mover del Espíritu Santo no estuviéramos acá, pues, ¿no? Y el otro movimiento sí se ve en las iglesias cristianas, que ya hoy por hoy ya no se practica ningún tipo de mover del Espíritu Santo, ningún tipo de profecía, ningún tipo de que ejerza mediante el Espíritu Santo. Una sanidad, todo. Hay algunos dicen, la profecía cesó hasta Juan el último profeta, que fue Juan el Bautista. De ahí ya no hay más, algunos dicen. He escuchado creyentes evangélicos de otras denominaciones, no pentecostales, sino de otras denominaciones, en el cual dice, cesaron. Eso es lo que yo puedo acotar mediante la enseñanza. Muy bien. Ahora, vamos a revisar unos textos, ¿verdad?, que puede ayudarnos para que nosotros podamos tener un criterio bíblico y también podamos defender esa verdad a la luz de la palabra con el argumento que emana de la misma escritura. Cuando de dones se trata, se dice que la lista de dones que hay en la escritura se la puede dividir en tres partes. Número 1, los dones que da el Padre. Número 2, los dones que da el Hijo. Y número 3, los dones que da el Espíritu. Los dones que da el Padre se lo aplica o se lo relaciona con las inteligencias múltiples, porque hay seres humanos que nacen ya con vocaciones, con facilidad de aprender algo, y se dice que eso es un don que Dios le dio, que le dio al Padre, y que le dio desde el vientre de la mamá, según lo que dice Jeremías capítulo 1. Pero también la Biblia enseña que hay dones que da el Hijo.
Y los dones que da el Hijo están en una lista que lo enseña la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Es un texto bastante conocido, esta lista. Entonces vamos a analizar, por favor, y vamos a leer en Efesios capítulo 4 a partir del verso número 7. Efesios capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera del 60. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí mire que dice que estos dones lo dio el Hijo, porque aquí dice que lo dio Cristo. Entonces aquí nos va a responder una primera pregunta. ¿Quién da estos dones que habla Efesios capítulo 4, verso 11? Aquí nos responde el texto bíblico, o la Biblia nos está respondiendo que estos dones los dio el Hijo, los dio Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Amén. Amén. Ok, entonces hago otra pregunta, ¿verdad? Principios hermenéuticos. A la Biblia hay que hacerle preguntas y aquí ya le he postulado una. ¿Quién dio estos dones? La Biblia me ha respondido que la dio el Hijo, los dio Cristo. Y luego, ¿cuándo dio estos dones Cristo? ¿Cuándo los dio? Porque Jesús, su vida tiene una trayectoria, 33 años. Pues, ¿cuándo lo dio? ¿Será que lo dio cuando nació? ¿Cuándo desarrolló su ministerio? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo? Y la Biblia me va a responder esta pregunta. Mire lo que dice el texto. Dice en el verso número 10. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué está diciendo el texto en el verso 8? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. En el verso 8 me dice que estos dones los dio Jesús cuando él ascendió. Es decir, según Hechos capítulo número 1, dice que a los ojos de todos los apóstoles que estaban allí, él fue subiendo hasta que desapareció, una nube lo desapareció. Y es cuando asciende entonces, es que va a dar estos dones. Aquí está, respondía la segunda pregunta. ¿Quién da los dones? Cristo, el Hijo. ¿Cuándo? Cuando él ascendió. ¿Cuáles son los dones? Pues la Biblia nos dice en el verso 11 que fue el mismo Hijo que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí están los dones que dio el Hijo y son 5, se lo conoce como dones ministeriales. Estos dones, bien claro dice la Biblia, que no es que lo dio el Padre o el Espíritu, lo dio el Hijo. Ahora, ¿para qué dio estos dones? ¿Para qué? El texto nos va a explicar, nos va a responder esta pregunta. En el verso 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Mire, aquí dice para qué los dio. Y dice aquí que los dio para capacitar y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, todos los dones que nosotros vemos en la Biblia, tanto los dones que da el Padre como los que da el Hijo y los dones que da el Espíritu, son dones que lo da el Padre, el Hijo y el Espíritu para que sirvamos. Los dones entonces son para servir, para servicio, no son para enaltecernos ni para que nos sintamos nosotros bien, ni para que le saquemos pica a los demás, no. Es para servir. Y aquí dice que los dio para capacitar, es decir, para enseñar a través de los dones al pueblo de Dios, para la obra de servicio, mire, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, para servir capacitando y servir también, según lo que dice este texto, edificando. Aquí responde la
cuarta pregunta, ¿para qué? Y voy a hacerle una pregunta, una última pregunta al texto. ¿Hasta cuándo es que están en vigencia estos dones? ¿No? Porque esta pregunta nos va a nosotros a sacar de la duda si es que los dones todavía, estos dones que menciona aquí, Efesios 4:11, si es que están todavía activos o si es que ya cesaron, si es que continúan o si es que ya cesaron, ¿no? Para también aportar a estas dos corrientes de pensamiento, el cesacionismo y el continuismo. Entonces, ¿qué en sí, aparte de los que exponen este pensamiento, qué es lo que la Biblia me enseña? Eso es lo que nosotros debemos extraernos. Aquí no dejarnos guiar por el criterio de una persona, sino por lo que la Biblia enseña. Entonces aquí nos va a decir el texto hasta cuándo están activos estos dones, hasta cuándo, si es que ya cesaron o si es que siguen o continúan. Y mire lo que el texto me dice. Si yo le pregunto, ¿hasta cuándo están activos estos dones? Pues el texto me va a contestar. Dice en el verso número 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Eso dice la NBI. La Reina Valera dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice aquí, ¿hasta cuándo van a estar activos estos dones? Hasta que todos lleguemos a una unidad perfecta, a la medida de la fe, a la medida de la estatura de Cristo. Yo le pregunto, hermanos, ¿la iglesia ya llegó a esa unidad perfecta? ¿Ya llegó a la estatura del Hijo de Dios, que es Jesucristo? Pregunto, ¿ya llegó la iglesia a ese punto? ¿Qué dicen ustedes? No. No ha llegado, ¿verdad? Todavía nos falta mucho porque somos un pueblo desunido, porque somos un pueblo inmaduro. Entonces no hemos llegado todavía. Entonces, ¿estos dones siguen activos o cesaron? ¿Qué dicen? Siguen activos todavía. Siguen Sí, sí. activos, porque la Biblia lo dice así, ¿verdad? Si todavía no hemos llegado a esa medida que expone aquí este texto, entonces significa que todavía están activos. A la luz de esta palabra, los dones, al menos los que dice aquí, que son los dones ministeriales, ¿cesaron o están activos? ¿O continúan? Continúan, Continúan, ¿verdad? Entonces, sí. aquí nosotros nos inclinamos por el pensamiento teológico del continuismo. No porque nos agrade, no, sino porque la Biblia nos está certificando que eso sería lo correcto. Entonces, respecto a los otros dones, que no vamos a hablar mucho de ellos, pero son los dones que da el Espíritu, y esos dones están al menos en dos listas. Están en Primera de Corintios capítulo 12 y están en Romanos capítulo 12. Entonces, esos dones, si nosotros analizamos también el texto, como lo hemos hecho con haciendo allí una hermenéutica rápida, también vamos a llegar a la conclusión de que esos dones están activos. Entonces, yo creo que la inclinación por la cual nosotros nos identificamos es el continuismo. Pues con mucho respeto, no para los cesacionistas, los que dicen que ya cesaron, nosotros al analizar teológicamente, haciendo nuestro trabajo, que es nuestro quehacer, es lo que estamos estudiando, teología. Y pues esta materia, teología pentecostal, estamos defendiendo en sí o estamos exponiendo, estudiando el pensamiento pentecostal, y a la luz entonces de ese estudio, de ese examen, de ese trabajo exegético, hermenéutico, estamos concluyendo de que estos dones, a la luz de la Biblia,